En el año 2011 más o menos, yo me encontraba en una etapa de mi vida que estaba estancado a nivel de mi carrera y mi profesión. No estaba yo feliz de lo que estaba haciendo y no podía conseguir el tipo de trabajo que yo quería hacer. En ese momento yo había estado en la misma industria por ciertos años en la parte de entrenador técnico. Pero ya quería salir de eso a hacer otra cosa. Y a mí siempre me gustó lo que es el análisis, el analytics. Pero en ese momento yo había estudiado y yo tenía un bachelor's, pero el bachelor's mío era en estudio bíblico. Se me hacía súper difícil conseguir el tipo de trabajo que yo quería hacer. Y parte del reto era porque mi educación no se alineaba con lo que yo quería hacer. Entonces yo apliqué para el programa de MBA, el Master's Business Administration, en Nova Southeastern University. Y yo estaba súper motivado y me aceptaron. Pero me aceptaron con ciertas condiciones. Porque lo que pasa es que yo no tenía ningún tipo de estudio en la parte de negocios, de empresas, de economía. Yo tuve que pasar unas clases antes, exámenes, CLEPs, es decir, una serie de cosas que yo tuve que hacer antes de recibir un crédito de mi MBA. Pero finalmente lo hice. Y yo me acuerdo que en mis primeras clases de economía, especialmente economía, yo comencé a estudiar esos diferentes principios, valores y lo otro. Y yo comencé a ver la Biblia y principios espirituales en lo que estaba diciendo el libro. Yo me acuerdo que yo me levantaba cada media hora de mi escritorio de estudiar para ir a hablar con Jova. Jova, mira esta cosa, qué impresionante. Mira, el libro dice este principio, pero eso se alinea perfectamente a este versículo que dice esto y lo otro. Y fue un proceso para mí, de verdad que fue súper especial. Fue algo impresionante. Y es la base de lo que les quiero comentar hoy, es lo que les quiero compartir hoy de parte de la palabra. La enseñanza se llama generosidad irracional. Y la enseñanza tiene dos partes. Son como dos prédicas pequeñas juntas en el tiempo que me queda. La primera parte de la enseñanza vamos a hablar específicamente de lo que es o lo que se representa el dar irracionalmente y lo que eso significa bíblicamente. La segunda parte de la enseñanza tiene que ver con el recibir o la cosecha racional. Es decir, el dar se puede decir que es irracional, pero la cosecha es decir, makes sense, es decir, tiene sentido, tiene inteligencia, es esperada, ¿verdad? Porque uno sabe si siembra una semilla de manzana, uno sabe lo que va a recibir, ¿verdad que sí? Esos son ciertos principios que vamos a hablar hoy. Y hay dos historias para cada punto, ¿verdad? Que vamos a leer. Pero antes de eso, quiero leer un pasaje, o Jesse me va a ayudar en este día para que ustedes no sufran con mi lectura en español. Okay. Hello. Okay. Mateo 22, 36 al 40. Esta es una enseñanza que les pido, por favor, tomen notas, porque es que voy a darles ciertos principios económicos y bíblicos que lo van a querer apuntar, ¿ok? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Ok,
So, en lo que Jesús dice, thank you Jesse, en lo que Jesús dice que son los dos mandamientos más importantes, quiero que nosotros veamos que es decir, usar estos principios para ver fundamentalmente cómo es que el dinero se mueve. Y quiero que digan eso, el dinero se mueve. El dinero, tenemos que entender que todos los principios económicos tiene que ver con qué, con resources, right? Recursos y dinero que se mueve, que tiene que ver con la demanda y exactamente, demand and supply, right? Eso es importante. Ahora, este versículo es la base para lo próximo. El dinero o recursos, para decirlo así, cuando yo digo dinero no solamente lo que es el cash. Estoy hablando de recursos, servicios, ¿verdad? Productos, lo que sea. Se mueve en 5 canales o en 5 sedas en una dirección específica. Y es en base de ese versículo que Jesús dice que son los mandamientos más importantes. ¿Okay? El dinero se mueve porque Dios me ama a mí. Es la primera senda. Dios me ama a mí. La segunda senda, yo amo a Dios. La tercera senda, yo amo a otros. Y ven que hay una dirección también en cada senda. ¿Ok? Como dicen, it's a one-way street. ¿Okay? Yo amo a otros. La cuarta senda es, otros me aman a mí. Y la quinta senda, yo me amo a mí mismo. Cualquier transacción financiera de productos de servicios siempre se va a manifestar en una de estas 5 sendas o caminos, right? Uno de esos 5 que cada uno tiene su dirección específica. ¿Eso tiene sentido? Ok, les voy a dar un examen para ver si entienden realmente el concepto. Por ejemplo, un amigo el viernes nos juntamos en el Starbucks, y lo hacemos a menudo, y él me llama cuando yo estoy en camino, y él me llama y me dice, José, ¿qué quiere que te ordene en el Starbucks? En ese momento hay una transacción, ¿sí o no? Amén. Ok. ¿En qué senda, en qué camino se movió esa transacción? Amor de otro hacia mí. Ok. Vamos a decir que mi esposa tuvo un mal día en el trabajo, que la gente y esto y lo otro, y está frustrada y se mete en el Shoedazzle. En el Shoedazzle, que es un website para comprar zapatos. ¿Okay? Y ella se compra unos zapatos. Eso es una transacción, ¿sí o no? Ok. ¿Cuál es la senda? Ella se amó a sí mismo. ¿Ok? Ahora, ahorita, hace unos minuticos, hace 10 minutos, que recogimos los diezmos y la ofrenda. ¿Verdad? El diezmo, ¿qué tipo de transacción es? Nosotros amamos a Dios. Ok. ¿Están entendiendo? Está súper claro, ¿verdad que sí? Y es fácil de entender. ¿En qué dirección y cuáles son las sendas que se mueve el dinero o productos o servicios? Y todo se basa en ¿qué? En el amor. Por eso es que es tan fácil, ¿entiende? Por eso es que es tan fácil uno confundir el propósito del dinero, y uno se puede enamorar del dinero, de los recursos. Porque realmente recursos y dinero nos permiten expresar amor. ¿Tiene sentido, verdad, iglesia? Awesome. Esto es solamente el fundamento para entender las 2 historias que vamos a leer junto hoy y la palabra que Dios tiene para con nosotros. El primero, Lucas 10. Y vamos a leer del 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Jesús entonces le contestó,
Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo. Go back, please. ¿Ah? Ok, y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, lo curó las heridas con aceite y vino, le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que hizo al prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Amén. Gracias, Jesse. Uy. Es decir, esa historia está buenísima. Y lo que quiero comenzar a comentar de esta historia es con lo que está al final. ¿Qué es lo que Jesús dijo que el hombre samaritano manifestó? Compasión. Compasión es una expresión de ¿qué? De amor. Jesús dijo que todo lo que ese hombre hizo, que todo tenía que ver con atención y con dinero, ¿verdad que sí? Fue una manifestación de ¿qué? De amor, de compasión. Ahora, este samaritano, hay ciertas cosas que podemos asumir en base de la historia. Y me voy a enfocar por el tema del tiempo solamente en el hombre samaritano, no en los otros 2 descarados. ¿Ok? Solamente en el samaritano. Ahora, el señor samaritano, que tiene que ver con la generosidad y el dar. El señor samaritano, hay ciertas cosas que Jesús nos dice en la historia que se puede asumir que este señor viajaba por ese camino a menudo. ¿Ok? Y que posiblemente él estaba haciendo un viaje largo. Primero, él tenía con él aceite, oliva y vino. Right? Cuando yo voy al Publix o voy a echar gasolina, yo no me llevo aceite, oliva o vino, ni una Coca-Cola, ni papitas. Pero si voy a conducir a Orlando, uno se lleva las papitas, los Doritos, el café, la Coca-Cola, el agua, de todo. ¿Verdad que sí? Él tenía ciertas cosas que nos muestra que era posiblemente él estaba en una jornada larga. También él tenía una mula, un donkey, un burro. Un burro, también otra señal que posiblemente, es decir, que iba de viaje. Se ve en la conversación de él con la persona en el hotel que había cierto nivel de confianza. ¿Verdad que sí? Oye, no, tranquilo, mira, yo te doy plata para 2 días y si él sigue aquí más de 2 días, cuando yo regrese, yo te pago lo otro. Es decir, ya uno tiene el sentir que ese camino para ese samaritano era como el de él. Él era conocido. Las personas de ese camino y lo otro era con él. Es decir, él tenía él quería. Lo que debemos de entender que en la vida, mientras que uno va en la jornada de la vida, se van a presentar momentos donde Dios nos va a permitir la oportunidad de expresar la generosidad, de expresar ¿qué? Compasión, de expresar amor a través de estas diferentes vías de amor que estamos hablando. Y el primer punto bajo lo que es la generosidad, es que sea espontánea. Muchas veces nosotros no tenemos el corazón listo, preparado para dar espontáneamente. Pero las oportunidades se presentan. Algo que yo admiro
de mi esposa de muchas cosas es que ella es una persona que ella en el carro ella tiene como un ashtray, no se llama ashtray porque la gente no lo usa, es como un cenicero, aunque no se usa para eso hoy en día, ¿verdad que no? Ok. Pero ella, ese cenicero, todo lo que es menudo, plata suelta y lo otro, ella lo pone ahí. Y lo pone ahí porque ella quiere estar preparada para espontáneamente poder dar cuando ella vea una necesidad. Y muchas veces nosotros no. Muchas veces no. Es decir, Dios nos presenta esos momentos donde alguien necesita de nosotros. No solamente plata. A veces lo que necesitan es algo más valioso que el dinero, que es nuestra atención. Hay un dicho que dice que la expresión más grande, importante y rara de la generosidad es la atención. Y este samaritano, no solamente es que él le pagó las 2 noches en el hotel o más, es que él le dio ¿qué? Atención. Y es interesante porque la escritura dice que él lo curó y le puso bandages, vendas. Ahora, yo no creo que él tenía vendas. Yo me imagino que de su propia ropa las creó. Porque el hombre estaba desnudo. Eso se llama atención, eso se llama amar, eso se llama generosidad. Irracional. Porque va más allá. Va más allá de lo que uno normalmente hace. Otro atributo de la generosidad irracional, después de ser espontáneo, es también estratégico. Hay personas que no son generosas o sienten que no pueden ser generosos porque no tienen para ser generosos. Pero la realidad es que no lo planificamos. No, pastor, imagínate, es que no puedo, tengo esta cuenta y lo otro y el diezmo. Entonces no queda para el diezmo. No, es que no planificaste para el diezmo. Es decir, no tuviste la estrategia, la planificación, la intención para eso. No planificaste para poder dar a esa organización. No planificaste para poder ayudar a tus padres cuando ellos sean mayores. Son cosas que se planifican, que uno lo hace estratégicamente. Isaías 32:8. Jessy, por favor. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso. Ellos se proponen. Ellos lo planifican. La persona generosa planifica ser generosa. A nivel de estrategia, a veces las personas que conocen que soy pastor y que hago ciertas cositas, ellos me preguntan, José, ¿cuál es tu oración o el secreto espiritual para uno poder prosperar, sea financieramente, en su carrera y lo otro? Y les voy a comentar mi secreto, que no es que sea un secreto, pero es mi única oración a nivel de financiera. Y tiene que ver con estrategia. Se las voy a comentar ahora, pero la estrategia se la voy a explicar al final. Y mi esposa sabe esto. Yo todos los años le pido a Dios una cosa a nivel financiero. Señor, yo quiero diezmar más este próximo año de lo que yo diezmé el año pasado. Esa es mi única oración. No, yo no voy a diezmar más del 10%, porque el diezmo es 10%. ¿Cómo es que yo voy a diezmar más el próximo año que este año?
¿Perdón? Teniendo un ingreso más fuerte. Es mi única oración. Pero me tengo que alinear ¿en qué? En el diezmar. O sea, es mi única responsabilidad. La otra parte de esa oración y de esa promesa, ¿a quién le corresponde? A Dios. ¿Mi parte cuál es? ¿Ya? That's the strategy. It's not rocket science. Es fácil. Tercer aspecto o atributo de lo que es ser generoso irracionalmente. La generosidad, de cierta manera, tiene un elemento de sacrificio. Es decir, que uno lo siente como un sacrificio. Es decir, que uno está soltando algo que le duela o que uno lo necesita. Y no quiero hablar mucho de este punto porque esto fue algo que el pastor José Víctor habló la semana pasada. Si se acuerdan la enseñanza de pastor José, él usó el ejemplo de los 2 peces y los 5 panes, ¿sí o no? Lo que estuvieron. Y él estuvo hablando de esa mentalidad de ¿qué? Mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez. Y nosotros a veces nos cuesta creerle a Dios. Es decir, nos cuesta creerle a nuestros propios sueños y nuestras propias metas por la mentalidad de escasez. No nos arriesgamos. Hay algo que se llama en la economía risk tolerance, la tolerancia de riesgo, ¿verdad? No sé si hay alguien aquí en la parte financiera o economía, pero eso es un término. Risk tolerance. El risk tolerance, la tolerancia a riesgo, se alinea bastante a la definición de sacrificio. Y muchos de nosotros no estamos viviendo y disfrutando de las promesas de Dios, de nuestros sueños, de nuestras metas. ¿Por qué? Porque our risk tolerance muy pequeña. Pero es un riesgo. Es un riesgo uno coger 5 panes y 2 peces y pretender de darle comida a casi 10,000 a 15,000 personas. Pero tú sabes por qué no experimentamos ese tipo de abundancia y prosperidad en nuestras vidas. Porque no nos arriesgamos. We got to take a chance. A veces, tomar ese paso de fe. Es decir, algo que yo, ese mismo amigo que me compró el café el viernes, nosotros hablamos bastante. Y una de las cosas que entre nosotros hablamos bastante es que, y nos motivamos el uno al otro, es que tenemos que aumentar nuestra creencia en mí mismo. Es decir, en inglés se dice, I need to take a chance on myself. Es decir, yo tengo que arriesgarme en mí mismo, en creer en mí mismo, en mis habilidades, en lo que Dios ha puesto en mí, en lo que Dios ha depositado en mí, en mis talentos, para poder tomar las decisiones que Dios quiere que yo tome. Sacrificio. Y cuando uno tiene esa actitud de sacrificio, esa tolerancia a riesgo, cuando eso se aumenta, uno va a ver cómo uno se va alineando y va tomando decisiones que se alinean a los propósitos y la prosperidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es necesario. Ahora, por el tiempo, vamos a entrar a la segunda historia. Ya hablamos de ciertos atributos de lo que es la generosidad irracional, ¿verdad que sí? Ahora vamos a hablar de la parte de la cosecha
¿Cómo es que uno cosecha razonablemente? Es decir, con inteligencia, con expectativa. Y Jesse me va a ayudar. Y vamos a ir a otra historia ahora. Mateo 17. Y vamos a leer del 24 al 27, por favor. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: «¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo?» «Sí lo paga», contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa de Jesús, le habló primero diciendo: «¿Tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros?» Pedro le contestó: «A los extranjeros». Jesús añadió: «Así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada. Pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos». Esa historia es buenísima. Oh, man. Ok. Vamos a ver, a explicar primero el trasfondo de la historia. Es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad que sí? En este caso, ya Jesús y Pedro y los discípulos habían regresado a lo que es su ciudad local. Es decir, es como yo viajar por el trabajo y me vengo para Miami. Ya estoy en casa. Ellos ya estaban, ¿dónde? En casa. Específicamente, Jesús estaba, como dicen, hanging out en casa de Pedro. Okay, él estaba compartiendo en la casa de Pedro. Realmente nunca se documenta en la Biblia que Jesús tenga casa, ¿verdad que no? No, like homeless. Okay. Sí, sí. So, yeah, he slept over a lot. Jesús tenía muchos sleepovers. All right. Entonces, pero aquí estaban en casa de Pedro, pero era su ciudad local. Y vienen estas personas, ahora, y es cómico porque a veces hay unas personas se ponen sensibles o se ofenden de cómo una iglesia u otra recolectan la ofrenda. Estos tipos iban a tu casa a recoger la ofrenda. Literalmente tocaban. This is the collections department. En una iglesia, un departamento de colecciones. Crazy. Entonces, el departamento de colecciones de la iglesia llega a la casa de Pedro y le pregunta a Pedro acerca de este impuesto. Ahora, otro detalle súper importante de esto, que esta ofrenda, este impuesto del templo, no estaba bajo la ley de Moisés, ni la ley levítica. Es decir, Dios no estableció este impuesto. Fue algo que surgió, por decirlo así, con el tiempo, por temas de presupuesto. Okay, budget's low, we need to raise funds, hay que levantar revenues. Entonces ellos se inventaron, esta ofrenda o este impuesto en el templo. So, no era ni bíblico, ni de Dios, ni nada. So, estos tipos vienen y le preguntan a Pedro, y hay ciertos detalles aquí que son importantes. Ellos le preguntan a Pedro si Jesús paga ese impuesto. Y Pedro, él dijo que sí, ¿verdad que sí? Él dijo que sí. Ahora, nosotros no sabemos si Pedro sabía realmente que Jesús lo pagaba o simplemente Pedro estaba contestando, asumiendo que sí, porque él veía que Jesús era responsable con todos sus compromisos. Pero chévere, él dijo que sí. Algo que es un detalle importante. Este impuesto se lo pidieron porque ellos estaban ¿dónde? En casa. Era para la iglesia. Para la iglesia local.
Algo que este pasaje nos muestra a nosotros, y es parte de lo que estamos hablando aquí. Porque al principio les dije que estamos hablando acerca de cómo se mueve el dinero, ¿verdad? Algo que es importante entender y ver en las Escrituras: el dinero solamente se mueve en la tierra. El dinero nunca pasa por el cielo. Es decir, el dinero no se mueve. Ahora, propósitos celestiales mueven el dinero en la tierra. Pero ¿sobre dónde se mueve el dinero? Siempre en la tierra. Siempre. Es decir, aún simbólicamente Jesús no manejaba sus propias finanzas. Jamás. Nunca las tocó. Yo creo que el único ejemplo de Jesús tocar dinero fue cuando le preguntaron de la moneda, que le preguntó si él paga impuestos a César. Y él cogió la moneda y le preguntó de qué imagen dice esto. Y él así. Ese es el único ejemplo de Jesús tocar físicamente dinero, porque Dios no lo necesita. Pero un principio que se ve en esta conversación con Pedro es el siguiente, y lo voy a leer de mis notas. Como discípulo, a Pedro se le pidió que abordara la responsabilidad financiera de su maestro. Pedro actuó como un fiduciario financiero, un representante, alguien que lo representara a Jesús a nivel ¿qué? Financiero. No se lo cobraron a Jesús, se lo fueron a cobrar a... La conversación sigue. Después que Pedro habla con el departamento de colecciones de la iglesia, entra a la casa y Jesús, ya sabiendo la conversación que Pedro tuvo, ya sabía, Jesús se adelantó y le hizo una pregunta. La pregunta fue la siguiente: ¿de quién cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus propios hijos o de otros? Esa fue la pregunta de Jesús. ¿Y cuál es lo que no sabe? ¿Un rey le cobra impuestos a sus hijos, a su hijo o a sus hijos, o al pueblo? Al pueblo. Y algo que es buenísimo, es interesante y es importante de Jesús. Jesús siempre, y uno lo ve en los evangelios, siempre va a buscar la oportunidad para recordarnos que Él es el Hijo de Dios. Él no tenía que decir eso, pero Él lo dijo. Sí, bueno, espérate. Ellos del templo vienen aquí a pedirle a mí que yo pague un impuesto para un templo que es de mi Padre. Y esa parte es importante, que al final la vamos a ver, que siempre en todo Jesús se está mostrando como Dios en nuestras vidas.